Saludos, muy buenas tardes. Yo soy Rafael Ovalles y esto es Portada Digital, que una vez más tiene el honor de recibir al ex vicepresidente de la República en 2 ocasiones, el doctor Rafael Alburquerque, reconocido abogado, académico, político y siempre muy querido y apreciado por los y las dominicanas. Recuerden también que fue ministro de Trabajo, entre otros cargos que ocupó. Hoy vamos a hablar de política porque, como ustedes saben, es miembro de la Fuerza del Pueblo, que en esto, bueno, ayer o antes de ayer estuvo en elecciones internas, pero también sumamente usted trabajó en lo que tiene que ver con el código laboral o código del trabajo y nos comprometimos a que usted viniera cuando ya el código estuviera adelantado y cuando hubiera un informe. Y yo sé que ya usted tiene parte de esas, de lo que conforma ese informe, de lo bueno, de lo no tan bueno, de las contradicciones y de todo. Así es que, doctor, esta es su casa y bienvenido una vez más. Pues muchísimas gracias por esta nueva invitación, Rafael. Y como siempre, pues, dispuesto aquí a responder tu pregunta. Antes de... Siempre y cuando pueda responderla, ¿no? Sí. Usted puede y le sobra. El material de usted es bueno. Antes de entrar en lo del código o los códigos, que también yo le dije, vamos a hacer como un recuento de los códigos, así. Pero en el día de ayer, el presidente Leonel Fernández, que es su líder, su compañero de boleta, dijo que el gobierno tiene el motor fundido y que estaba quebrado. Digo yo, pero mira, se le fundió el motor, pero no todo el mundo sabe en qué momento ni por qué. Como el doctor es tan amigo de él, ¿qué fue lo que le pasó al gobierno, doctor? No, mira, el problema es que es un gobierno que no ha resuelto problemas. Al contrario, ha generado, ha creado problemas. Bueno, tú has visto el escándalo que nosotros mismos lo denunciamos, después otras organizaciones políticas lo hicieron, es el caso de Senasa. Ellos dicen, no está quebrada Senasa. El Estado simplemente, si hay déficit, el Estado lo cubre. Sí, pero el Estado somos todos nosotros, claro, es de los impuestos. Entonces, no era necesidad de que Senasa quebrara. Senasa fue un organismo creado con la Ley de Seguridad Social. Bueno, comenzó a funcionar bajo el gobierno de Leonel Fernández y luego siguió con el gobierno de Danilo Medina. Y siempre se procuró que hubiera un balance positivo en Senasa. Y cuando a veces había algún pequeño problema de algún desbalance, inmediatamente había un superintendente de salud y riesgos laborales que llamaba la atención. Bueno, y tuvimos en Senasa personas como la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, como Chanel Rosa, Mercedes Rodríguez también. Mercedes Rodríguez, ¿no?, que mantuvieron siempre un equilibrio, que nunca hubo escándalo en Senasa, que a veces, bueno, que había algún problema, ahí estaba el superintendente inmediatamente. Que es una figura que tenía que estar, bueno, y que tiene que estar. Pero lo que por el populismo de este gobierno, por la demagogia, pues sencillamente se dijeron, no, aquí hay que inscribir a todos los pobres. ¿Sí? Hay que inscribir, ese es el mandato, pero hay que inscribirlo con la recomendación del Sistema Único de Beneficiarios que nosotros formamos. Bueno, y el SUBEN simplemente lo desaparecieron. El SUBEN, exacto. Lo mandaron para la Secretaría de Economía y Planificación y Desarrollo. ¿Desapareció? Y desapareció. Uno pregunta, bueno, ¿cuál es el censo de los pobres? ¿Cuándo fue el último censo de los pobres que hicieron? Nadie sabe.
Bueno, y de repente aparece en SENASA un funcionario público, aparece un ingeniero que tiene buenos recursos y buenos ingresos, un profesional de éxito, y para eso no fue que se creó. La ley dice claramente que es para pobres y pobres indigentes, pero para eso tiene que haber una selección de los pobres que la hace el CIUBEN. Bueno, y ese paso se lo cargaron, no lo aplicaron, por la demagogia, de decir, no tenemos todo, y todos los pobres incluidos. Bueno, cuando nosotros tomamos el gobierno en el 2004, no pasaban de 60,000 los pobres. ¿Y en cuánto andamos hoy más o menos? El gobierno de ese partido habían incluido nada más 60,000. Y nosotros, te hablo por el periodo nuestro que terminó en el 2012, cuando terminamos, habían 3 millones ya inscritos. Pero lo inscribimos no de golpe, investigando, haciendo censo, quiénes son los pobres. Una cosa es la protección social y otra es el clientelismo. Exacto, eso le iba a decir, no con prácticas clientelares. Claro, y el clientelismo, ¿por qué funcionó? Porque estaban pensando en la reelección del 2024. Ya había que buscar gente y meter gente. Entonces, bueno, a cargarse a SENASA, a tirar bonos que nadie sabe a dónde van a parar, el propio programa de solidaridad que nosotros con tanto esfuerzo formamos y que siguió después en el próximo gobierno, bueno, sencillamente por el populismo y el clientelismo, esa tarjeta que era con el nombre, apellido y cédula del beneficiario, la cambiaron. La cédula es al portador, cualquiera tiene la cédula. ¿Qué pasó en el programa Supérate, que terminó siendo un programa de el Desespérate? El Supérate pasó a Desespérate. El Desespérate. Bueno, y ahora fue... Solidaridad pasó a ser Supérate. Y Supérate, Desespérate, porque no se sabe si cobran. Nosotros religiosamente el día 10 se podía ir a cobrar su tarjeta. A los colmados, a la pulpería. Bueno, simplemente destruyeron el programa. Simplemente lo convirtieron en un proceso clientelar. Los bonos por el voto, bono por voto. Bono, es correcto. O sea, simplemente fue todo, bono por voto. Doctor, aquí existe la mala costumbre de la no continuidad del Estado. Y sobre todo cuando hay programas y proyectos exitosos como ese que usted dice. Yo conocí bastante bien el CIUBEN porque al fin y al cabo yo trabajé en el despacho de la primera dama de Margarita Cedeño, luego trabajé con doña Candy. Pero, ¿por qué cuando viene un gobierno se van las buenas iniciativas? ¿Por qué en vez de avanzar, de progresar, retrocedemos? Mire, un poco tal vez la cultura, sobre todo en el PRM, es una cultura vieja también de su partido anterior. Es lo que yo he llamado la política de Adán. ¿En qué consiste el adanismo? El adanismo. Yo llegué y antes de yo llegar no había nada en el país. Bueno, porque el país fue descubierto en el 2020, ¿no? Sí, exactamente. Ahí vino. Esa es la política de Adán. Antes de mí no había nada. A partir el diluvio, de ahora el diluvio. Entonces, bueno, se carga en el programa Solidaridad y tenemos un nuevo programa. Y así todo. Y con el populismo y el clientelismo no se puede funcionar. Pero eso le hace mucho daño a la democracia. De hecho, la democracia ahora está teniendo problemas hoy mismo, globalmente. Hoy mismo Andy Daguaje, que todo el mundo sabe que es un economista brillante independiente. Y muy... ¿De qué habla? La República de los Subsidios, llama. República de los Subsidios, entonces ahí menciona todas las cosas que han sido subsidiadas por este gobierno. Pero en el fondo todo fue, yo le llamo la política del bono por el voto. Exacto. Eso es todo. Como pensiones y pensiones y pensiones
a tutti y mondacho, aunque usted no haya trabajado. Y pensión incluso de personas, perfectamente, era lo que iba a decir, personas que no han trabajado, han sido pensionadas en la administración pública. En la administración pública. Claro, yo sé que me van a decir, el presidente tiene facultad de otorgar pero hay diferentes pensiones también. Ok, tiene esa facultad, pero siempre todos los presidentes la han ejercido con prudencia para evitar precisamente esto que está pasando. En pensiones está pasando lo mismo que pasó en Senasa. Claro, o sea, un sí. abultamiento por asuntos claro clientelar. Sí. Y lo que pasó también en Supérate, que terminó en Desespérate. Eso le iba yo a decir, pero tú lo has visto, por ejemplo, los fraudes de la tarjeta, la han hackeado, la han robado, la han hecho de todo. No llegan los pagos. No, los días de pago no hay forma. Los supermercados se han tragado la pulpería. En mi época yo nunca acepté supermercados, sino tenían que ser pequeños en su época de gobierno. De los barrios. Sí. Se está refiriendo, ¿no? Te dice en mi época. En mi época, mi gobierno. Exactamente. Como decía como don vicepresidente. Antonio, como decía don Antonio. Mi gobierno. Mi gobierno. de grata recordación, sí. El presidente Guzmán. Esto que le hacían las referencias de... ¿A qué nivel o qué fortaleza usted le ve? Se habla tanto de nuestra democracia, pero con todas esas cosas que se han dado y que se están dando y que se dan permanentemente, ¿eso no le hace daño a la democracia? ¿Eso no la mella? Sí, también le hace daño, obviamente, pero hay que comprenderlo. Somos una democracia en sí relativamente nueva. Se comenzó en el 66 y ya sabemos los primeros 12 años de esa democracia post-Trujillo fue un gobierno autoritario que ya termina en el 78. Es una conquista que hay que reconocerle a Antonio Guzmán, que fue la conquista de las libertades públicas. Bueno, ahí comienza la democracia dominicana, obviamente. Ahí prácticamente comienza ya a generarse, a fortalecerse. Bueno, y ha tenido sus bajas, sus altas y sus bajas. Ya no tenemos esos recuerdos de que cada 4 años el sobresalto de que se robaban las elecciones. Las urnas se las llevaban. Las urnas se las llevaban, apagaban la luz en medio del conteo. Bueno, eso no lo conocen las generaciones nuevas. Es una pena que las generaciones nuevas no conozcan mucho esa historia. Yo le hablo, por ejemplo, a mis nietos y cuando le hago estas historias me dicen, ¿pero cómo va a ser? Se quedan sorprendidos. ¿Y por actividad política te metían preso? Sí, me metían preso por actividad política. ¿Y de qué manera? De hecho, usted estuvo preso. Sí, en los 12 años tuve 2 veces. En los 12 años, sí. En la Victoria. No llegué hasta la Victoria, estuve en el cuartel de la policía. En el cuartel de la policía. Y después entonces fue ministro de los 12 años, ¿no? También, no, de los 12 años no. Ya. De la extensión de los 12 años. De los 10 años. De los 10 años, exacto. Ya cuando las circunstancias habían obligado al presidente Balaguer a cambiar. De hecho, usted duró 8 años, si mal no recuerdo, en trabajo, más o menos. Tuve 9 años. 9 años. 5 con el presidente Balaguer y 4 con el presidente Fernández. Fernández, perfecto. Sí. Y hablando justamente de trabajo, por ejemplo, ahorita mencionábamos la seguridad social. Como ministro de Trabajo, usted era el jefe del Consejo de la Seguridad Social. El presidente del Consejo. El presidente, perfecto. Antes de entrar en lo laboral, sí. La seguridad social, la ley, la 8701, una ley tan importante, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no le entran? Mira, el Senado formó una comisión. Creo que después se renovó en esta legislatura y la comisión es ahora una comisión mixta, senadores y diputados. Y diputados, sí. Entiendo que le está dirigiendo un diputado, el compañero Rafael Castillo, y un diputado que, dicho sea de paso, muy proactivo. Sí, han comenzado a trabajar en ello. Pero tú me dices, bueno, ¿y qué pasa? Porque no se ha podido transformar, no se ha podido, sobre todo, solventar las falencias y los problemas que tiene.
Bueno, yo solamente te diré que la ley fue promulgada en el 2001. Correcto. Pero Cuando llegamos al 2004, cuando nosotros llegamos en el 2004, el régimen de pensiones ya estaba funcionando, pero el régimen contributivo de salud, el gobierno que nosotros habíamos sustituido, no había podido arrancarlo. No lo había podido arrancar. Ahora tú me dices, ¿por qué? Bueno, el presidente Fernández me pidió que me ocupara de eso para ponerlo a funcionar. como conocedor de En el 2004 me costó 3 años. En el 2007 fue que entró en funcionamiento. Pero eso era dedicándome mañana, tarde y noche en tratar de conciliar, y ahí viene la respuesta, los intereses encontrados que hay ahí. que ha sido el problema tradicional. Y es el problema también de la modificación. Entonces, bueno, yo tenía que agarrar aquí, saltar allá, volver aquí, porque están los intereses, primero de los pacientes, que son los que hay que proteger, Claro. pero tú después tienes los intereses de la clínica, los intereses de los médicos, los intereses de las ARS. Los intereses de los empresarios, Claro, los intereses entonces, de los sindicalistas. Entonces, ¿cómo tú pones de acuerdo todo eso? Bueno, al final logramos un acuerdo, no el acuerdo que yo aspiraba, acuerdo con deficiencia. Claro. Bueno, y se logró arrancar, pero con la esperanza de que se seguiría trabajando en mejoramiento del sistema. Bueno, y eso lamentablemente el Congreso que está a cargo no ha podido. No hay que echarle culpa al Congreso, sino sencillamente el Congreso tiene múltiples actividades. Ahí tendría que haber una comisión, como fue el caso mío. Ocúpese usted. Exacto. Pero tiene que ser una persona de competencia y que realmente conozca la complejidad de la ley. Y que comience a trabajar mañana, tarde y noche en eso nada más. Pero la esperanza yo creo que murió, doctor. Bueno, Y yo no quiero ser negativo. no seamos negativos, vamos a esperar. Yo espero que sí. Vamos Espero a que mantenerla el Congreso viva. lo pueda echar para adelante. Aunque se meta en cuidados intensivos, vamos a mantenerla Aunque se meta en viva. cuidados intensivos. Correcto, pero la misma ley establece que a los 10 años había que... Sí, hace 10 años que pasaron. Bueno, pues Ahora tenemos 20 ya. vamos a dejar que eso pase para hacer una pausa. Entonces, Sí, cuando cómo no. retornemos, otros temas. Sí, cómo no. Así es que, momentito, de nuevo regresamos con el doctor Rafael Alburquerque, abogado, académico, político, escritor y ex vicepresidente de la República durante 2 periodos. Como recuerdas que fue. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Cuando se trata de ahorro, sabemos que cada peso cuenta. Y más cuando se trata de tu internet. Tu plan, ¿cuánto te cuesta? Saca los numeritos. ¿Acaso tienes WhatsApp gratis sin que se consuma tu data? Así como si tuvieras un pase VIP para WhatsApp. O
ahorrarte un 34% en tu prepago. Necesitas una compañía que te dé mucho más. Con planes desde 14 gigas por tan solo 360 pesos. Lo que pagas por tu data debe ser tan importante como los likes en tus fotos. Porque el ahorro no es un juego. Somos directos con lo que decimos y con nuestros precios. Porque el ahorro debería ser viral. Cambia el chip. ¡Viva! Estamos de tu lado. Bien, continuamos con el doctor Rafael Alburquerque. Doctor, antes de entrar de lleno a lo del Código Laboral o de Trabajo, ahorita brinqué, nada más mencioné lo del Congreso de la Fuerza del Pueblo que estaba en proceso de inscripción de candidaturas internas. Congreso Manolo Tavares Justo. ¿Cuál es el próximo paso de eso? ¿Cómo fue? Mira, ¿Cómo se dio? nosotros terminamos el domingo. Usted no fue candidato a nada. No. Nosotros terminamos el domingo de abrir las fichas de inscripción de todos aquellos compañeras y compañeros que aspiran a estar en la dirección nacional. Bueno, esa elección se va a celebrar el 3 de agosto. La elección en sí, la votación. La votación. Las inscripciones se hicieron todas esta semana, el proceso se cerró el domingo a las 5 de la tarde y en estos momentos está la Comisión Nacional Electoral pues haciendo la depuración de esas inscripciones para entonces ya enviarlas a todo el territorio nacional. Y a partir de ahí, porque las elecciones para tener un equilibrio en la dirección central, ¿cómo se va a lograr, por ejemplo, por regiones? Lo vamos a hacer por regiones. Entonces, claro, eso hay que depurarlo, enviar los candidatos de cada región, para la semana que viene ya proceder ya a la distribución de todo, y el 3 de agosto, bueno, esto se le permite a la campaña entre ellos, y el 3 de agosto hacer ya el proceso de votación. Perfecto. ¿Cuántos candidatos más miles, o menos? Miles. Ha sido increíble. Exactamente el número no te lo doy porque lo están depurando ahora, pero fue exitoso, hay mucho entusiasmo. Tiene un buen presidente, que es Henry Merán. Lo he tenido acá. Henry Merán es el presidente de la Comisión Nacional Electoral. Sí. Ahora, por ejemplo, los fundadores del partido, pues, por el caso mío, los fundadores del partido tenemos reservado espacios, el paso a la dirección central, pero también se reservaron diferentes puestos en cada territorio, presidentes del partido que han tenido una trayectoria meritoria. O sea, hay una serie de selección que se escogió a nivel territorial. Y finalmente, después que pase el proceso, también habrá una selección que hará la nueva dirección política de personas que no van a someterse a votación. Porque claro, la ley electoral permite la escogencia de un 20% de los miembros de la dirección central que pueden ser escogidos por la dirección política. Entonces, estamos también en ese proceso, primero de reserva de los territorios, a quienes les reservamos puestos en la dirección central que están en los territorios. Y luego ya en la propia dirección central y de algunas personalidades que apoyan al partido, que son figuras de relieve, que no tienen esa preeminencia en el partido, pero que sí merecen estar en la dirección central. ¿Y cómo va el crecimiento del partido? Hablando justamente... no, va muy bien. De hecho... En Bonao este domingo... ahí fue que se le dañó el motor al gobierno. Ahí fue que el presidente denunció que se había fundido el motor. Bueno, pues... El problema es que no tienen mecánico. No, y no hay mecánico. Y entonces hay una serie
de profesionales que venían del PRM, que fueron juramentados precisamente por el presidente Fernández. Bueno, vi que varios candidatos, incluyendo alcalde. Sí, también. Entonces, el partido va muy bien, está muy fortalecido, tiene un gran respaldo, y es lógico que así suceda porque es un pueblo que está buscando una salida, que está buscando una solución frente a esta situación. Un espacio de respiro. Claro, es una situación calamitosa que se... Pero usted también va para el interior. ¿Para dónde? Para el interior. No. Yo estoy aquí sentado. Bueno, pero si el presidente Leonel va a recorrer el país, ¿usted no va de vez en cuando a acompañarlo? Yo creo que sí, pero acuérdate que ya yo tengo ya toda una trayectoria y yo creo que el escenario hay que dejarlo a otros compañeros y compañeras. Sí, pero donde usted va hay que verlo, doctor. Y yo quedarme un poquito detrás del telón. Donde usted va hay que verlo y usted está joven, usted está lleno de energía. Sí, no, pero hay que ayudar a los jóvenes. Yo creo que vayan ellos. Yo creo que mi papel es ayudar a los jóvenes. Yo creo que ese debiera ser el pensar, donde ustedes ayuden a los jóvenes y los jóvenes se dejen ayudar, porque aquí hay mucha falta de liderazgo político. Usted que ha trabajado eso desde finales de la época, bueno, usted viene hijo de un antitrujillista fuerte, y usted mismo y ha trabajado en los movimientos estudiantiles y luego en la política. ¿Qué está pasando con eso? Y me estoy desviando un poco. No, míralo. Yo siempre se lo digo a los jóvenes que me preguntan, bueno, ¿y cómo usted logró? Digo, óigame, el éxito se logra estudiando y trabajando. No hay otra fórmula. Usted tiene que estudiar, tiene que estar al día de lo que pasa no solamente en el país, de lo que pasa a nivel mundial, porque la geopolítica influye. Este no es un país que vive aislado, aun cuando somos una isla, y como decía Juan Bosch, la isla aísla, pero a pesar de ello... Así es, pero... estamos en el centro del Caribe, entonces hay que estudiar también lo que está sucediendo a nivel global, y usted tiene que estudiar, pero al mismo tiempo tiene que fajarse a trabajar, no estar el día entero durmiendo. No, la práctica también da sus buenos resultados en el aprendizaje. Y yo creo que ahora hay muchas distracciones para el joven también, que no teníamos nosotros. Además había como más compromiso antes, más conciencia. ¿Qué era lo que pasa? A veces, no sé si sería como irrespetuoso de mi parte o qué, pero yo a veces me siento, cuando veo la juventud metida en política, uno lo ve y cuando usted lo puncha es un globo que se desinfla. Bueno, mira, justamente por lo que usted dice, no mira hacia atrás, no conoce la historia nuestra, mucho menos la global. Sí, son épocas también, hay que comprenderlo, son épocas diferentes. Ahora, totalmente. Para ellos ahora es mucho más fácil. Para mí, por ejemplo, tenía que buscar un dato y tenía que fajarme con los 12 tomos, los 20 tomos de la enciclopedia Espasa. Ahora le doy un clip y tenía que ir a la biblioteca. A la inteligencia artificial. Dime cuántos habitantes tenía la República Dominicana en el 1920. ¿Quién era Carlos Magno? Le doy un clip. Pero antes tenía que fajarme y buscar los libros, los diferentes libros que tenían a Carlos Magno. Para aprender quién era Carlos. Entonces es una época más fácil para el joven. No, ahora hay informaciones. Ahora, precisamente lo que yo digo, bueno, como es más fácil para ustedes, entonces al ser más fácil, pues, los conocimientos pueden absorberlo, adquirirlo. Pueden adquirir más fácil los conocimientos. Hay muchos muchachos, sobre todo economistas brillantes y bien preparados, pero hay mucha gente en la política que lo que está... no, y algunos se distraen entonces con los jueguitos. Ah, sí. Los jueguitos en línea. Sí, exacto. Pero usted le pega a la línea y a la inteligencia artificial. Sí, me gusta, claro que sí. Y no tiene el temor de que la inteligencia artificial se lleve la inteligencia de... Yo creo que no, yo creo que va a haber siempre habrá un hombre o una mujer. Va a haber una cooperación. Es el mismo dilema que hace ya mucho tiempo uno se pregunta, bueno, y el desarrollo tecnológico, los robots,
no van a desplazar el trabajo humano. Evidentemente yo creo que va a haber un desplazamiento, pero también Habrá las nuevas tecnologías surgirán nuevas profesiones. Y a mí siempre cuando me preguntan pongo un ejemplo. ¿Cuál es? Cuando no había luz eléctrica, que la gente se alumbraba con velas y velones, habían en Europa cientos y cientos de fábricas de velas para alumbrarse. Bueno, con la luz eléctrica quebraron todas las fábricas de velas. Claro. Y todos los trabajadores, bueno, perdieron su empleo. Pero con la electricidad surgieron cientos y cientos de nuevos empleos. Entonces, Y avance. va a pasar lo mismo. Dicen no, que los carros no van a tener choferes. Bueno, quiere decir que los choferes van a perder, sí van a chofer, pero va a haber entonces el que tiene que reparar la computadora de ese carro, el que tiene que cambiar todos los chips que tiene ese carro. Sí, lo único es que hay que utilizar la inteligencia artificial para ver cuáles serán los trabajos del futuro donde te debes preparar. Van a surgir una serie de nuevos trabajos. Antes del código, la incertidumbre que vive el mundo después del 20 de enero con la administración Trump y cómo nos afecta, cómo nos impacta. Mira, doctor. efectivamente es una época convulsa y tiene que ser convulsa porque lógicamente el gobierno de Trump está cambiando el paradigma que comenzó, por cierto, oficialmente en los Estados Unidos, con aquel consenso de Washington que se llamó entre Reagan y la Thatcher. Exacto. A partir de ahí, el mundo vivió en una época global, una época de neoliberalismo en que las fronteras fueron abolidas prácticamente, lo que se llamó la libertad de comercio. La libertad de comercio a nivel mundial. Bueno, el señor Trump, el presidente norteamericano, que ha dicho, nosotros queremos que Estados Unidos sea grande de nuevo. Y para él, que Estados Unidos sea grande de nuevo significa aislarse. Totalmente. Entonces, y pisotear. Entonces, en cierta forma, está diciendo, bueno, la época de la globalización, la época de la libertad de comercio terminó. Hay que aumentarle los aranceles a todos los países como política interna de los Estados Unidos y ya termina el libre comercio. Entonces es un paradigma nuevo. Y al ser un paradigma nuevo, toda novedad es convulsa, genera incertidumbre. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué voy a hacer? Estábamos acostumbrados. ¿Hacia dónde vamos? Estábamos acostumbrados a vender sin pagar aduana en los Estados Unidos. Ahora tenemos que pagar el 30%. Bueno, nosotros mismos, la zona franca. A todos los países se les impuso un arancel del 10%. La zona franca nuestra vendían libre de arancel en Estados Unidos. Ahora tendrán que pagar un 10%. Las remesas que nos envían, la diáspora nos envía las remesas. Tanto crecen supuestamente. Bueno, se le ha puesto un impuesto del 1% a la remesa. Eso afecta a los dominicanos de la diáspora. Porque entonces, lo que mandan... Claro, va a ser menos entonces. Exactamente. Bueno, entonces es un mundo de incertidumbre, hay que esperar, bueno, que esto se asienta. Es como un temblor de tierra y entonces hay que esperar que vaya... Lo mismo pasó cuando comenzó el neoliberalismo, todo el mundo dijo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Reagan Thatcher. Sí. Exacto, perfecto. Vamos a entrarnos porque la hora no nos va a dar, doctor. Sí, está bien, dígame entonces, antes que se acabe la hora. No, ¿cómo enfrenta, qué decir sobre el proceso de reforma del Código de Trabajo? Sí. Hable, diga de qué está de acuerdo, qué no está de acuerdo, cuáles son los encontronazos entre los diferentes intereses, la cesantía de los... Mira, comienzo por ahí, la cesantía no se tocó. Exacto. Y por eso los sindicatos están muy contentos. Ahora, cuando tú lo ves desde el punto de vista de un especialista, como el caso mío... Un experto, exacto. Bueno, tú tienes un aspecto que obviamente de inmediato te preocupa. El código no es una ley,
es un conjunto de leyes. Entonces Es el normativo. Tiene que ser un código estructurado, bien estructurado, tienen que armonizar sus diferentes posiciones, tiene que haber un rigor jurídico en la elaboración del proyecto. Bueno, se perdió parte de ese rigor. Bueno, se ha perdido. Se ha perdido un tanto. Yo lo estuve examinando ahora este fin de semana, que fue cuando me llegó. No he avanzado mucho, pero es lo que he visto. Por ejemplo, te pongo porque es difícil, esto es un tema más para juristas, pero te pongo un ejemplo. El artículo 88 menciona cuáles son las causas por las cuales un empleador puede despedir. Bueno, perfecto. Dice, por desobediencia, por inasistencia tantos días, por rompimiento, bueno, todas las causas. Ellos le agregan una, que me parece muy bien que le hayan agregado. ¿Cuál es esa? El acoso sexual o laboral, me parece muy bien. Muy actual. No estaba, le incluye. Pero cuando yo lo leo, me dice, en caso de abuso sexual o laboral, el empleador puede despedir. No, señor, hay una estructura jurídica del código que dice que las causas de despido son por tal cosa, entonces ponga por acoso sexual o laboral, punto. Exacto. Bueno, de repente está hablando del reglamento interior, que es el reglamento que hace el empleador para organizar la empresa. Bueno, estos son los días que se limpia la maquinaria, esto se hace tal día, bueno, ese reglamento interior. Ellos le agregan un párrafo interesante hablando del acoso sexual y definiendo el acoso sexual. Bueno, pero ese capítulo se dedica al reglamento interior, no se aplica, no se refiere al acoso sexual. Pero bueno, alguien de la comisión dijo, hay que definir lo que es el acoso sexual y lo metieron ahí. Entonces, pierde rigurosidad el código. Claro. ¿Por qué? Porque esa definición debió haber estado en un artículo en que habla cuáles son las obligaciones del empleador. Las obligaciones del empleador, mantener un ambiente sano, que no haya... Exacto. Pero no en el reglamento interior. Pero no será desconocimiento. Mira, no son abogados, son senadores. Pero el Congreso y la Cámara de Diputados tiene asesores de todas las áreas. Son senadores de prestigio. que no están llamados a saber eso, pero como tú dices, por lo menos debieron consultar. Por ejemplo, en el año 92, cuando se presentó el código, cuando el Congreso iba a cambiar un artículo, pues llamaron a los redactores del código, a Lupo Hernández Rueda, a Milton Rey Guevara y a mí. Exacto. Mire, señores, nosotros queremos meter eso en este artículo. Es brillante. ¿Usted cree que se puede hacer eso? Sí, pero mire, póngalo en tal artículo. Entonces yo creo que pudieron haber llamado. Organizado, para organizar. Queremos meter me parece muy bien, pero ahora hubo un error grave, ese sí, quiero denunciar, y es que en el diálogo tripartito se acordó modificar el procedimiento de conciliación, es decir, sí, fortalecer que hubiera una buena conciliación y evitar el juicio. Y se creó el juez conciliador, pero se tomaron también una serie de medidas. ¿Se creó o se quitó el juez conciliador? No, se creó en el acuerdo. Se creó. Ellos quitaron el juez conciliador. Bueno, y con un argumento muy válido, eso va a costar mucho, es verdad. Bueno, va a costar mucho un nuevo juez, en este caso juez conciliador, va a costar mucho. Pero, ok, me quitaste el juez conciliador, pero déjame las otras reformas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ahora son vocales que no hacen nada. Se acordó que iba a haber conciliadores preparados con un diplomado del Ministerio de Trabajo. Lo quitaron. Al quitar el juez conciliador, quitaron los conciliadores y dejaron los vocales viejos. En la audiencia se decía, si se suspende a los 15 días, sigue. Lo quitaron eso. ¿Retroceso? Quitaron
por ejemplo, que tuvieran que estar presentes las ambas partes, quitaron. O sea, todo lo que se reformó en materia ¿Y cómo de... va a ser entonces si las ambas ¿Cómo es partes? ahora? Como es ahora la conciliación de ahora, con el juez, el juez que conoce la audiencia y sus dos vocales. Ahora, ¿cuál es la falla? Primero, los dos vocales no están preparados. No, y si Y no, como el juez que conoce la conciliación, el que conoce el juicio, simplemente le dice, ¿están de acuerdo? No, vamos al juicio. Y no hay conciliación. ok. Doctor, tenemos que volver a otra pausa, Yo pero creo en lo que que viene habíamos esa, terminado. exacto, pero en lo que viene esa pausa, faltan 12 días para el cierre del trabajo del Congreso. ¿Dará tiempo Bueno, al conocimiento? Si queremos, Aún si queremos un nuevo código, no da tiempo. Un buen código. no festinado. Un código bien terminado y con rigor jurídico, no da tiempo. ¿Qué sucedería? ¿Que seguirían para la próxima? Para la próxima legislatura, sí. Perfecto. En mi opinión. Perfecto. Vamos a pausar y entonces cuando retornemos ya a la recta final de Portada Digital, que se ha ido muy rápido, es ahora suya, doctor. Bueno, todas las horas en televisión se van rápidas. Bien, pausamos y en breve retornamos con el doctor Rafael Alburquerque. Mueve las vaquitas, ven llena tu día, el sabor es delicioso, no pararás. Todo con la vaquita, qué rico está, y en cada cajita ellos siempre están. Llena tu rebaño, vamos a jugar. Con Leche La Vaquita hay una vaquita en cada sorbo. Acumula stickers y llévate toda la colección. Canjea en tu supermercado más cercano. Más detalles en ricacomunidad.com. Hagamos la vida más rica. Con mucho sabor. En un entorno empresarial en constante evolución, el futuro de tu empresa habla diferente. Capacita tu equipo en la nueva Academia de Idiomas del Infotep y transforma sus habilidades profesionales, impulsando la comunicación efectiva y abriendo puertas a nuevas oportunidades. Prepárate para liderar en un mercado global. Infotep. Capacitar es progresar. Bien, ya recta final de Portada Digital con la presencia del doctor Rafael Alburquerque. Doctor, hay una figura que los conciliadores, ya usted hizo referencia, eso es antes cuando ya el proceso, cuando surge el problema, entonces vienen con la intención de conciliar entre las partes. Entiéndase, empleado y empleador. Sí. ¿Eso desapareció? ¿Cómo fue? No, mira, ahora hay una conciliación. Pero en la práctica no funciona. Porque la conciliación es el juez con dos vocales. Son dos vocales. Sí, uno de los trabajadores y otro de los empresarios. Sí. Y entonces tratan de llegar, que hay un arreglo, y si no hay arreglo, se va al juicio. Ahí mismo, en el mismo tribunal, con el mismo juez. En la práctica eso ya no ha funcionado nunca, en el sentido de que el juez, como tiene mucho trabajo, lo que le dice, ¿ustedes están de acuerdo? No de acuerdo. Bueno, pues ya, vamos a juicio. Ahora, lo que se quería era que hubiera un juez distinto. Lo que sería, o lo que sería lo más factible, lo más profesional, lo más contundente, qué sé yo. Lo ideal sería un juez distinto que tenga tiempo para tratar de ayudarlo. Yo entiendo, porque puede ser muy caro para el Estado, perfecto. No hay presupuesto, es un Estado pobre. Bueno, me parece muy bien. Es pobre el Estado ahí. Me parece muy bien la decisión, pero las demás reformas para hacer que eso funcione, no me las quite. Déjame esas reformas
que por algo hubo un acuerdo entre empresarios y trabajadores para agilizar y hacer efectiva esa conciliación. Se va a quedar como está ahora. Entonces, bueno, y esa era la principal reforma Y no va. No, eso no. Se queda igual. Se va a quedar igual. Dicen que los sindicalistas están muy bien por lo de la cesantía, porque no Claro. la tocaron. A los Eso sindicalistas, es innegociable, no hay quien le tope. a los sindicalistas lo único que les interesaba era que no le quitaran la cesantía. Por lo demás, se pueden... Que desbaraten el Sí, código. no hay problema. Pero dicen los sindicalistas que los empresarios, el sector empresarial se opone al proyecto porque ellos quieren un traje a la medida. Hay contradicción y es normal, como usted explicaba ahorita, sobre cuando hay diferentes sectores que convergen en una entidad, en la seguridad social, todo eso. Pero Sí, no, yo creo que los empresarios hicieron una declaración diciendo que el informe de la comisión era regresivo, exacto. que habían distorsionado todo. Bueno, ellos también se quejan por el cambio de la conciliación, pero yo lo que no suscribo es lo que plantean los empresarios de que hay que volver al diálogo. No, yo creo que se aprobó en primera lectura. Tal Sí. vez mañana jueves, martes. Mañana martes que hay... Tal vez vayan a la segunda lectura. Yo creo que vamos sí, a decir que lo aprueben en el Senado en su Sí. segunda lectura, entonces pasa pero yo creo a la Cámara de yo creo que hay Diputados. oportunidad de tratar de arreglar aquellos aspectos que no han sido correctos y tratar de buscar, sin necesidad de un nuevo diálogo, con una convocatoria. Por ejemplo, la misma comisión podría decir, miren señores, antes de pasar a la segunda lectura, vamos a llamar a empresarios y trabajadores para conciliar. para tratar de ver en qué aspectos ellos entienden que ha habido un cambio que no es correcto. Entonces, bueno. Pero el hecho de que se aprueban ahora, en los 12 días que queda, aunque tienen también la facultad de prorrogar. Tiene que ir a la Cámara de Diputados. Exactamente, pero no sería festinar también. Sí, vamos a poner que mañana lo aprueben, se va a la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que la Cámara de Diputados... Pero el 26 cierra. Tiene que, en 12 días va a ser difícil, tiene que tomar su tiempo. A menos que lo quieran sancochar, que otra cosa. Como otras veces han sancochado. Sí, como ha pasado. Pero lo lógico es, una actitud responsable de la Cámara sería, bueno, vamos a estudiar esto. Pero no habría un código totalmente reformado, No, actualizado. no, pero ahí va, Y la parte, por ejemplo, de lo que usted hablaba ahorita, de la inteligencia artificial, el trabajo virtual, todo eso. No, eso, quedó. eso se incluyó. Eso se incluyó. Eso se incluyó el teletrabajo. Por ese lado vamos bien. Esa parte es positiva, incluyó el teletrabajo y no se incluyó, por ejemplo, el trabajo en plataforma digital, no se incluyó. Bueno, ¿Y por pero, qué, doctor? ¿Eso es vital en esta bueno, época? no hubo acuerdo entre las partes y en el Senado tampoco, aunque el ministro lo pidió, el actual ministro de Trabajo, el Senado dijo que no, que todavía no es el tiempo para incluir el trabajo de plataforma digital. Me parece que sí que es el tiempo a mí. Que no es el tiempo, doctor. Claro que sí. Bueno, la OIT en su conferencia anual ahora en junio ya comenzó el proceso de un convenio sobre el trabajo en plataforma digital. Usted sabe que la OIT, ¿desde cuándo está usted en la OIT? Desde 1990 y tanto. ¿En la OIT? Sí. Bueno, yo estoy... 92, 91. La primera vez que yo fui a la OIT fue en 1963. Sí. Que fue. Yo no había nacido, doctor. Tú no habías nacido. La OIT es un organismo En 1963 tuve yo. internacional, pero tiene permanente trabajo de actualización, de avances y de cosas. Y por ejemplo, en lo virtual, en la inteligencia artificial, está en primer lugar.
Sí, no, eso se está estudiando ahora, la inteligencia artificial, sobre... Con Sinterfor ahí, la OIT siempre está Sí, actualizada. Entonces, este código queda bueno, atrás, por lo menos en retraso. todavía de inteligencia artificial, como es un tema muy nuevo, pero por lo menos yo aspiraba a que además del teletrabajo incluyeran también, como ya es en España y en otros países, plataforma digital. No me digan a mí que los trabajadores de Uber no son trabajadores De plataforma. son de plataforma, pero los empresarios dicen son trabajadores independientes, no, son trabajadores subordinados a una plataforma y la plataforma la controla alguien. Debe estar regida por alguien. Claro, eso, el otro día yo vi que querían hacer una huelga los trabajadores de Uber. ¿Por qué? Porque la plataforma, que son independientes, no, la plataforma está organizada por una empresa y esa empresa es la que debe responder. Doctor, en tiempo atrás tuvimos acá al presidente del Colegio de Abogados y él hacía referencia a algo que viene dándose de manera permanente, los códigos, las leyes y las cosas, y es la redacción, que a veces se hace ilegible, incomprensible. Sí. ¿Cómo viene esto? Eso están trabajando. Ya González Tirado no está ahí, pero esas personas que trabajaban en los textos están todavía No en sé, el Congreso. no tengo esa. Pero la verdad es que, yo te lo decía ahorita, o sea, uno de los problemas es el rigor jurídico. Redaccional, jurídico. El rigor jurídico que hay que mantener. ¿Por qué? Porque los representantes nuestros, que son representantes del pueblo, no son abogados. Ese rigor no está asegurado. No está asegurado, son juristas. Eso es preocupante, doctor. Y eso preocupa, porque después, y yo soy abogado, los abogados... Y conócelos después. Los abogados nos servimos de esas ambigüedades Debilidades. y debilidades de la ley para poder entonces Entrar. crear problemas en el Exactamente. Dejémoslo ahí, doctor. Se nos terminó el tiempo. Agradecer la presencia siempre orientadora del profesor Rafael Alburquerque, académico recio, y la de ustedes también por haber compartido con nosotros esta hora de Portada Digital. Yo soy Rafael Ovalles. Mañana a las 6 en punto estaré en espera de cada uno de ustedes.